Muy bien, Santi, vamos a saludar a Josmar Flores Arnés, es licenciado en producción de bioimágenes y delegado de la Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan. Hola, Josmar, bienvenido a Canal E, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, a ver, por el aumento salarial, el rechazo a los despidos, se viene una jornada de protesta, ¿no? Previa al paro. Contanos, por favor. Sí, digamos, nosotros desde el Sindicato de Trabajadores del Estado hubo una reunión, un plenario la semana pasada en nuestra seccional de Capital Federal, en donde se marcó una jornada de lucha para el 15 de enero. Todo esto producido por los despidos que hay dentro del Estado, en nuestro caso en Cava, que asciende a más de 250 despedidos por parte de la gestión de Jorge Macri, que sin sonrojarse se acopla, digamos, a la ofensiva que está teniendo Javier Milei a nivel nacional. Pero, digamos, para llegar a este punto, digamos, tenemos que hablar también un poco de la precarización laboral que tienen algunos compañeros y compañeras, que no solamente viene ahora producto de los despidos, sino que ya desde las gestiones de Mauricio Macri o de los Fernández en la anterior gestión, no pararon de sacar contratos, monotributos, tercerizaciones de servicios, entonces estos compañeros quedaban como desplazados de determinados derechos que tenemos los trabajadores de la planta permanente. Josmar, No solamente por los... ¿hay, Sí. hay algún despido de los que estén por fuera de lo que se había anunciado? ¿Hay despidos de empleados de trayectoria, de más años? ¿O solamente son los que se hablaba de este último año? ¿Qué es lo que estuviste viendo? Acá en Cava lo que se está haciendo sí es despedir a contratados que tienen hasta más de 5 años, por ejemplo, dentro del Instituto de Vivienda, que trabaja en los barrios de emergencia, en la Dirección de la Mujer, que asiste a personas víctimas de violencia de género, en la Dirección de Salud Mental, en el Consejo de Niñez, en los ministerios de Cultura, Trabajo, Producción, o en los ex ministerios que así se nombraban, hay compañeros y compañeras contratados hace más de 5 años. Entonces no es que solamente despedían o, como dicen ellos, que ya no se continúan con los contratos del último año, sino que sin ningún tipo de auditoría, sin ningún tipo de control, se despide esta gente, además de una manera vergonzosa, que es a través de un mail que les envían el 30 de diciembre diciendo que al mes siguiente ya no iban a poder ingresar a sus lugares de trabajo. Josmar, Y en muchos de estos... y desde aquel momento, ¿cómo está el diálogo? ¿Se perdió el diálogo? ¿Está cortado? ¿Qué pasó? Sí, hay lo que está haciendo tanto el gobierno como nuestro sindicato a nivel sectorial es algo que algunos criticamos, que es la negociación individual a través de los organismos, ya sea en los diferentes ministerios, en secretarías, en subsecretarías, en donde nosotros desde la Junta Interna de Garrahan tenemos una oposición crítica a eso, porque atomiza los conflictos, particularizándolos en cada sector y no los concentra como debiese ser y unificar esa lucha por la reincorporación de nuestros compañeros con un plan de lucha y paros escalonados en función de que esos compañeros sean reintegrados a sus puestos de trabajo. Claro, porque pierde la fuerza de alguna manera, ¿no? Pierde el El impacto impacto. directo. Yo me Exacto. preguntaba esto, ¿no? Porque ninguno de los dos somos médicos, ninguno de los dos sabemos cuál es la cantidad de médicos mínimos que tiene que tener el Estado para poder funcionar, sabiendo que el Estado y que los hospitales públicos hacen su máximo esfuerzo, sobre todo el Garrahan, que son los hospitales mejor cuidados, pero digo, ¿hay hoy una cantidad de médicos suficiente para atender con esta cantidad de despidos? Porque se habla mucho y se queja mucho la gente de la atención en los hospitales públicos. ¿Y esta cantidad de despidos no lleva a que sea peor la atención? Lógicamente que sí. Toda aquella persona que está despedida y estaba en relación de dependencia pierde el derecho de tener una obra social, por ejemplo.
todas esas personas, en nuestro caso, que tengan familia, que tengan niños, van a venir a los hospitales públicos, ya sea a Garraham, al Gutiérrez, al Cuna. Entonces, nosotros vamos a tener un aumento en el trabajo. Y lógicamente la falta de buenos salarios a los empleados estatales hacen que muchos migren hacia los sectores privados, en donde además no se especializan tanto como nosotros, en donde la salud pasa a ser un negocio y no una atención que requiere lo necesario como para que una persona sea asistida en su conjunto. Entonces, esa migración de profesionales que vamos teniendo no la vamos a ver ahora, sino que ya la vemos viendo, producto del detrimento que tenemos en nuestros ingresos en los hospitales públicos. Claro, porque También vos lo planteás, la salud y la educación son negocios. Cuando no tenés el Estado que te pueda abastecer y tenés los medios, vas a un privado y en el privado automáticamente se convierte en un negocio. Nadie necesitaría la educación privada ni la salud privada si la pública funcionara. Y al parecer, con menos gente dentro del Estado, sí, claro, se baja el déficit fiscal, pero también se baja el déficit de atención. no solamente es la atención, sino que los pacientes necesitan tratamientos. Y hoy hay un aumento de precios en los medicamentos, antibióticos, en los medicamentos más comunes como paracetamol y ibuprofeno que superan el 300%. Entonces nosotros del sindicato nos preguntamos qué salario o en qué sección se aumentaron los salarios un 300%. En ninguno, ni siquiera a los niveles de inflación general, en donde ya dijo Adorni que va a salir alrededor del 30% para diciembre, haciendo un total de casi 200% o más a nivel nacional. Entonces, sí. ¿Qué paritaria llegó a esos niveles? Claro. Y no solamente eso, sino que de acá a un tiempo también vienen los aumentos de servicio, los aumentos en prepaga, los aumentos en escuela, los aumentos en transporte, en donde nosotros, los laburantes, lo primero que gastamos es en eso, es en alimentos, en transporte y en servicios. ¿Y qué van a hacer, Josmar, el lunes que viene? ¿Cuál es la idea? El lunes va a haber una concentración, estamos hablando del 15 de enero, en el marco de una jornada de lucha, con una concentración en el Centro Cultural Kirchner, que llega como una acción tardía, nosotros lo pensamos de esa manera, una acción tardía e insuficiente, porque no está establecida dentro de un marco de un paro, pero sí vamos a poder manifestarnos de esa manera. Todo esto en la vereda, según lo que está diciendo la dirección de la seccional, algo que nosotros creemos que no tiene ningún tipo de sentido, ya que el derecho a la protesta nosotros lo tenemos totalmente garantizado a través de la Constitución, pero bueno, el gobierno viene a través del protocolo represivo de Bullrich a establecer nuevas normas como para que nosotros podamos hacerlo. Así que, digamos, en el previo al paro general del 24 de enero, vamos a tener esta jornada de lucha de los estatales. Bien, y se van a plegar después al 24 de enero, por supuesto, al paro general, que ese paro sí no va a poder respetar el protocolo. ¿Cómo se están preparando? ¿Qué se está hablando en las instituciones respecto de esta situación de tanta gente en la calle? Nosotros pensamos que mientras más masivo sea este primer escalón en el marco de un plan de lucha, que va a ser el 24 de enero, va a ser una primer muestra de lo que el movimiento de trabajadores y los laburantes somos capaces de hacer frente al ajuste que está llevando el gobierno. Nosotros no tendríamos esta medida si las cosas estuviesen bien, pero acá cada vez está todo peor. Yo no sé cómo lo ven ustedes, recién hablaba Marangoni, pero habían un montón de cuestiones que el laburante no lo entiende. Entonces vemos la economía de nuestras casas, la economía de nuestros bolsillos y no llegamos a fin de mes, se nos hace largo el mes. Entonces, la masividad del paro del 24 va a tener que jugar un rol fundamental en esta puja que tenemos con el gobierno.
Si, Lógicamente se va a salir de los marcos de una vereda, de una plaza, vamos a tener que ocupar la calle y nosotros estamos por eso, porque es el lugar en donde nosotros nos podemos manifestar. Tampoco podemos dejar en confianza de las comisiones en diputados, en las comisiones de senadores, porque nosotros no estamos ahí, no sabemos cómo se juegan los intereses de un lado o del otro. Entonces nosotros tenemos que sí o sí manifestarnos en la calle, que es el lugar en que ocupamos siempre los laburantes. me preguntaba entre los compañeros de ATE si alguno te confesó, mirá, yo voté otra cosa y hoy me doy cuenta que no era lo que tendría que haber hecho, que actué por rencor, por enojo, por bronca. ¿O crees que todos los que están ahí, ninguno quería este modelo de la política? No, seguramente, hablando con los compañeros, no solamente con los afiliados nuestros, en líneas generales, tenemos que pensar que el 55% de nuestro hospital, por ejemplo, votó a Milei. Esperanzados de que esto sea un cambio, pero muchos decíamos que esto no iba a pasar, de que esa esperanza no estaba sostenida en algo fuerte. Nosotros advertíamos sobre el aumento de los servicios, sobre el congelamiento de nuestros salarios, sobre las privatizaciones de las empresas públicas y sus posteriores despidos de gente. Pero bueno, todo esto producto de malos gobiernos, producto de bajas salariales constantes a lo largo de los últimos años, de niveles de inflaciones que superaban lo imaginado, y con esto se agrava mucho más. Es una clara ofensiva hacia la clase laburante. Claro. Bien, Josmar, muchísimas gracias. Gracias. Entonces, el 15 de enero en el Centro Cultural Kirchner, entonces la movilización Sí, anterior al paro. esa va a ser la jornada de lucha. Y déjame cerrar con un último, digamos, llamado. Es que nosotros estamos esperando que el sindicato llame a una gran asamblea de trabajadores estatales en contra del DNU antiobrero, en contra de la ley ómnibus, en contra del protocolo represivo y en el llamamiento general al paro del 24 como un primer paso hacia el enfrentamiento con